yo soy Alba Glés y esto es Alba y Tiempo. Ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos y te quiero pedir una disculpa porque sí me desaparecí casi un año, de hecho creo que es un año ya, pero bueno, ha sido muy ajetreado este tiempo. Sin embargo, ya estamos aquí de vuelta con muchos más videos e historias para ti. Quiero hacer un especial saludo y agradecimiento a mis pequeños alumnos de la secundaria María Teresa Orellana y Murguía en Querétaro, porque sin ellos, sin su insistencia casi diaria para hacer más videos, no habría tal vez continuado. Entonces, a todos mis pequeños de secundaria se los agradezco mucho y les mando un beso. El día de hoy vamos a ver una historia que ya tiene tiempo que algunas personas me pedían y que bueno, que consideré apropiada para recomenzar este ciclo de videos. La historia es mexicana, por supuesto, y es la leyenda de los 5 soles. Probablemente has escuchado hablar de ella, de hecho hay como siempre 1001 adaptaciones de cómo fueron estos 5 soles y vamos a hablar de ellos justamente. Como en cualquiera de estas historias prehispánicas, la versión original está perdida. Se hicieron quema de muchísimos textos antiguos que impidieron que hoy día podamos conocer la versión original. Sin embargo, particularmente en la leyenda de los 5 soles, existen algunos documentos que nos dicen lo más apegado que fue esta historia a la leyenda original. El texto lo sitúan, o el texto que nosotros conocemos, lo sitúan empezando a escribirse en el 1558, probablemente por algún miembro del equipo de Fray Bernardino de Sahagún, que fue este misionero franciscano que hizo tantas obras de recopilación de las tradiciones de la Nueva España. Sin embargo, este texto en particular se pierde, pero hay un texto o una copia que se le adjudica al historiador Francisco de Alba Ixtlilxóchitl, que, bueno, él nunca lo menciona en sus textos, pero todos le adjudican esta copia, que es la que va a perdurar. Pasa por diferentes manos a lo largo del tiempo. En el siglo XIX nombran a este códice que él escribió, que él copia, lo llaman el Códice Chimalpopoca, en honor a un gran historiador y antropólogo mexicano de la cultura mexicana llamado Galicia Chimalpopoca. Ya iniciando el siglo XIX, lo recupera otro historiador mexicano experto en cultura náhuatl que se llama Francisco del Paso y Troncoso, y él publica este códice, ahora sí traducido, lo publica con la paleografía, que es, digamos, la versión original en náhuatl, y la traducción en español. A partir de este texto es como el que todos los demás vamos a conocer, y lo llama, es Francisco del Paso y Troncoso quien lo llama la leyenda de los 5 soles, o la leyenda de los soles. Troncoso dice que estos textos probablemente están incompletos. Bueno, están incompletos, o él los considera incompletos, porque en la mejor parte se interrumpe la acción, o no te explican lo suficiente de quizás los personajes o de dónde sale cada cosa. Pero él mismo explica que es muy probable que se deba a que, bueno, primero, no estás muy al tanto de la cultura náhuatl y entonces eso es culpa tuya, básicamente. 2, que era muy común que las historias se escribieran en una parte, es decir, se pintaran o se escribieran en la pared, y en la otra la gente se reuniera para explicarlas. Entonces tenía que haber un orador explicando las pinturas. Hoy día solo nos llegan las pinturas. Y el tercer punto es que justo esas pinturas son figurativas, es decir, hay que interpretarlas. Entonces eso se vuelve muy difícil de traducir y de entender. Pero bueno, realmente las traducciones que existen hoy día son bastante accesibles y es fácil entender por lo menos la parte o la cuestión básica. Nosotros nos vamos, hay muchas versiones de la leyenda de los soles. Se pueden conocer eso por las pinturas, por un texto llamado, perdona mi francés, Histoire du Mexique, otro texto que se llama Historia de los Mexicanos por sus pinturas, y muchos otros más. Nosotros nos vamos a basar principalmente en la leyenda de los soles y la historia de los mexicanos por sus pinturas. Entonces, nuestra historia va a comenzar en el preludio a los soles. Resulta que en el inicio de los tiempos tenemos a 2 dioses
que son Tonacateucli y Tonacatzihuatl, que son el dios y la diosa de los mantenimientos, es decir, de los que sale todo, los que nos proveen todo. Estos dos dioses van a recibir diferentes nombres dependiendo de la traducción. Bueno, entonces están los dos Tonacateucli y Tonacatzihuatl, y tienen 4 hijos. Su primer hijo va a ser Xipetotec o el Tezcatlipoca rojo, que van a ser descarnado, es decir, como sin piel, con la carne viva, y él posteriormente va a ser el dios del maíz. Luego nace su segundo hijo, que va a ser el Tezcatlipoca negro. Él conserva el nombre de Tezcatlipoca y es el famosísimo espejo humeante, el dios de las triquiñuelas que se convierte en diferentes cosas, que lo puede ver absolutamente todo. Él es como el hijo más importante que tienen, o el más poderoso que tienen. El tercer hijo es Quetzalcóatl, nuestro famosísimo y bien amado Quetzalcóatl, que es el Tezcatlipoca blanco. Él va a ser el dios del viento posteriormente. Y el cuarto hijo, el menor, es el Tezcatlipoca azul, que recibe el nombre de Huitzilopochtli y que va a convertirse en el dios de la guerra, el dios del sol y uno de los dioses más, el dios más importante en la cultura azteca. Total, nacen estos 4 dioses y pasan 600 años sin que en realidad pase absolutamente nada. No hacen nada durante 600 años. Y al cabo de este tiempo, Quetzalcóatl le dice a Huitzilopochtli, oye, como que no ha pasado nada en 600 años, ¿qué tienes ganas de hacer? No sé, yo creo que nos alcanza el tiempo para quizás crear el mundo. Va. Entonces, entre los dos empiezan a crear el mundo, ya después se les van a unir sus otros 2 hermanos. Y lo primero que hacen es crear el sol. Todo estaba demasiado oscuro, entonces crean el fuego y del fuego sacan el sol. Pero es un sol pues medio cucho en realidad, es muy opaco, no alumbra casi nada, van medio a tientas todo el tiempo. Entonces, es un sol feo, pero bueno, ahí está. Después de crear el sol, crean al primer hombre y a la primer mujer, que van a llamarse, o su descendencia se va a llamar los Macehuales, porque les adjudican las labores de labrar la tierra y de tejer. Después de crear a los Macehuales, dividen el tiempo en días y en meses. Luego crean a los señores del inframundo, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, que son esposos también. Y después crean a un cocodrilo, que va a ser un cocodrilo gigante, pero pues primero está chiquito, que se llama Zipactli. A lo mejor a Zipactli lo recuerdas de cuando hicimos el video de Quetzalcóatl, que va a ser este cocodrilo súper gigante. Mientras lo están criando, entre los 4 dioses dan origen a otros 2 dioses, que van a ser Tlaloc, el dios de la lluvia, y su esposa Chalchigustlicue, diosa del agua. Una vez que Zipactli ya está grande, ya es un super mega cocodrilo, entre los 4 dioses lo destazan y de ahí crean la tierra. Todo lo que nace de la tierra en realidad nace de Zipactli. Pero ya que tienen todo creado, muy maravilloso y bien bonito, pues se dan cuenta de que el sol sigue siendo muy feo, no alumbra absolutamente nada. Entonces necesitan un mejor sol. Y ahí es donde va a empezar oficialmente la leyenda de los 5 soles. El primer sol, están ahí y Tezcatlipoca dice, oigan, pues miren, la neta, yo me ofrezco, yo me postulo como sol, y entonces sube al cielo, se convierte en el sol, y ese primer sol se va a llamar Nahui-Ocelotl o el sol de tierra. Va a durar 676 años. Los náhuatl solían contar el tiempo de 4 en 4, entonces tenían como ciclos de 4 años, y cada 4 años se cumplía otro tipo de ciclo, que es una edad, y al cabo de 4 edades se cumplía un gran año, que son 52 años en total. Sí es un poco confuso de entender en realidad todo esto de los años, pero digamos que los 4 años básicos, o el orden en el que van, es el año Tecpatl, que es el año pedernal, el primer año, que el pedernal es la piedra que utilizaban para la punta de las lanzas. El segundo año es el año Cali, el año Casa. El tercer año es el año Tochtli, el año conejo, y el cuarto año es el año Acatl, que es el año agua. Entonces van estos 4 años ciclándose hasta ir formando las edades y los grandes años. Total, así es como van contando el tiempo que duran los soles en el poder. El sol de Tezcatlipoca entonces, o el sol de tierra, va a durar 676 años. Durante este tiempo,
crean a otras criaturas los dioses que van a ser los gigantes. Entonces, además de los macehuales, que están comiendo bellotas ahorita y no sirven para mucho más que para tejer y para labrar, además de los macehuales van a estar los gigantes. Y los gigantes van a hacer pues cosas de gigantes, ¿no? Como arrancar árboles de la tierra y masticarlos y destruir todo a su paso y así. Terminan esos 676 años y Quetzalcóatl dice, bueno, ya, ¿no? Ya fue mucho de Tezcatlipoca allá arriba en el poder y todo bien maravilloso. Entonces decide sacarlo de allí. Se sube hasta el cielo y con un bastonazo ¡pum!, lo azota y lo manda bien lejos. Y Tezcatlipoca cae. Por supuesto, pues se enoja, ¿no? Si te tiran del cielo de tu reinado, pues te vas a enojar. Entonces Tezcatlipoca se convierte en jaguar y hay muchos otros jaguares que él controla y entre todos se comen a los macehuales, ¿no? Y hacen un destazadero de macehuales. Y los gigantes también mueren porque en este mismo sol hay temblores, como es el sol de tierra. Hay temblores y matan a los gigantes, ¿no? Entonces, bueno, los gigantes se extinguen. Y los macehuales casi todos se extinguen, casi todos mueren. Quedan por ahí 2 que 3 que van a continuar en los siguientes soles. Total, bueno, como quien tumbó a Tezcatlipoca fue Quetzalcóatl. Quetzalcóatl sube pues a convertirse en el nuevo sol y este sol va a ser nuestro segundo sol, que es Nahui Ejecatl o el sol de viento. Durante el sol de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca sigue rondando como un jaguar y acechando a los macehuales en estos 676 años. Los macehuales, por su parte, pues solo están por ahí, los que sobrevivieron. Ahora se alimentan de piñas o de piñones, los que salen de los pinos, pues. Pero cuando terminan estos 676 años, Tezcatlipoca decide hacer venganza por cómo lo trataron y sube al cielo y de una patada lanza a Quetzalcóatl lejos, lo destrona también y cuando Quetzalcóatl cae lo acompaña una super mega hiperventisca, un huracán que se lleva a todos los macehuales y los pocos que consiguen agarrarse a los árboles para poder sobrevivir les empieza a salir cola y se convierten en simios. Y así termina el segundo sol. En el tercer sol, o para subir al tercer sol, le piden a Tlaloc que sea él quien suba, ¿no? Dicen, bueno, ya estuvo bueno de tener hermanos que se conflictúan todo el tiempo, entonces mejor a un dios que nosotros creamos, ¿no? Entonces suben a Tlaloc, pero Tlaloc, como buen dios de la lluvia, más bien como lluvia, tiene muchas facetas. Entonces la lluvia puede ser muy positiva o muy buena para que nazca la vida, para las cosechas, pero también la lluvia puede ser muy agresiva porque ocasiona también inundaciones o que las cosechas se destruyan. Entonces la versión que sube como sol de Tlaloc es una versión un poco infernal, digamos. Su sol dura menos, dura 364 años. Y durante este tiempo los macehuales se van a alimentar, ya le van a subir el nivel de su alimento y ahora se van a alimentar de simiente de trigo. Quedan poquitos macehuales, bueno, pero siguen ahí existiendo. Y al término de este tiempo, Quetzalcóatl dice, bueno, ya estuvo bueno también de Tlaloc, entonces lo destrona y manda una lluvia de fuego que destruye a todo el mundo. En algunas versiones es Tlaloc quien manda la lluvia de fuego, pero en general es Quetzalcóatl. Entonces llueve fuego, se incendia todo y los macehuales se convierten en guajolotes. Quedan por ahí otros macehuales perdidos que van a seguir esta historia. Cada vez son menos, pero bueno, se convierten en guajolotes la mayoría de ellos. Y así termina el tercer sol. Luego viene el cuarto sol. Del cuarto sol va a haber 2 versiones. Entonces, en la primera versión le piden, dicen, bueno, ya como que Tlaloc fue un poco rudo con todos, entonces vamos a pedirle a alguien que sabemos que es mucho más noble y más linda y todo, vamos a pedirle a la esposa de Tlaloc que sea nuestro nuevo sol. Y le piden a Chalchiuhtlicue que se convierta en el cuarto sol. Y entonces Chalchi va muy feliz, se sube, se convierte en el sol y a partir del momento en que se convierte en sol empieza a llover a raudales y se hace toda una inundación. Recordemos que Chalchi es la diosa del agua, entonces pues quiere ver todo lleno de agua, supongo. Y empieza el diluvio universal de la versión azteca.
Y como obviamente todo está inundado y tal, pues los pocos masehuales que quedan, o los masehuales en general, se convierten en peces. En la primera versión de esta historia, los dioses deciden tomar acción y quienes ayudan a que el diluvio cese son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Abren 4 caminos por donde se ve el agua y ellos se convierten en árboles para sostener al cielo, para que ya no se caiga. Y gracias a eso, o sea, bueno, ya se acaba el diluvio y ya pueden vivir todos felices y en paz. Entonces los dioses, sus padres, en agradecimiento, los convierten a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca en los señores de las estrellas. Esta es la versión como simple y bonita. Luego está la otra versión, la de la leyenda de los soles, en donde, bueno, sí está este diluvio universal, pero mientras todos los masehuales se están convirtiendo en peces, quedan dos masehuales nada más, que son Tata y Nene, hombre y mujer, y Tezcatlipoca, en una de sus tantas formas que tiene, en esta es como de dios protector. Tezcatlipoca les habla y les dice: mira, se van a esconder en este tronco vacío y se van a alimentar únicamente de una mazorca de maíz. Entonces, cuando se acaben de comer la mazorca de maíz, la lluvia también habrá cesado y podrán salir del árbol. Así lo hicieron Tata y Nene. Se meten en este árbol y mientras sigue el diluvio empiezan a comerse la mazorca. Cuando termina el diluvio, coincide exactamente cuando ellos terminan la mazorca, salen, ya no hay lluvia, pero pues sigue habiendo un poco de bastante agua. Y en ese momento cae un rayo y uno de los troncos o de los árboles empieza a arder y así conocen el fuego Tata y Nene. Entonces pescan uno de los peces que están allí. Ellos nunca habían comido otra cosa. Acuérdense que los masehuales habían comido bellotas, piñones, simiente de trigo, simiente de maíz en este sol y la mazorca de maíz que les acaba de dar Tezcatlipoca. Entonces agarran peces, los ponen al fuego y se los comen. Esto automáticamente hace que su alimentación cambie de forma radical. Entonces los demás dioses que están en el cielo empiezan a oler el humo, no, porque sube el humito del pez. Y entonces, wait a minute, y voltean y ven que los hombres, bueno, la señora y el señor, están comiendo pez. Y entonces dicen: ¿qué? ¿Quién carambas les dio permiso de hacer fuego y de consumir otra cosa que no sean semillas? Entonces Tezcatlipoca baja y los regaña porque les dijo explícitamente que de lo único que tenían que alimentarse era de la mazorca del maíz. Y por venganza o por castigo se enoja tanto Tezcatlipoca que les corta la cabeza, los voltea, se las pone en las nalgas y los convierte en perros. Y así es como nacen los perros en la mitología de los 5 soles. Pero estos son los últimos masehuales que quedan después de todos los armagedones que hubo antes. Entonces ya no hay nadie que habite la tierra. Nadie que la labre, nadie que teja y nadie que pues habite y reconozca a los dioses. Entonces hay otra vez un concilio de dioses y hay un montón más, ya no solamente son los 4 hermanos originales y sus dioses que crearon, sino que ya hay un montón de dioses por cada cosa, del maíz, de las estrellas, de todo. Se convocan y dicen: bueno, a ver, ¿quién va a vivir en la tierra? Porque esto ya es un problema, ¿no? Y empiezan a tener ideas y a alguien se le ocurre rescatar los huesos del primer hombre y de la primer mujer, de aquellos ayeres cuando Huitzilopochtli y Quetzalcóatl hicieron el mundo. Si los rescatan y de sus huesos hacen una nueva humanidad, pues entonces ya vendrán, ¿no? Unos nuevos masehuales ya más perfectos. Entonces dicen: no, sí, qué buena idea. Y Quetzalcóatl se ofrece para ser él quien rescate estos huesos, que están obviamente en el Mictlán, el reino de Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl, los poderosísimos y muy temidos dioses del inframundo. Entonces baja Quetzalcóatl al inframundo y Mictlantecuhtli le dice: oh, bueno, qué milagro, ¿no? Nunca bajas por aquí, ¿a qué debemos tu visita, verdad? Y Quetzalcóatl le dice: no, nada, pues yo nada más quiero unos huesos que tienes por ahí, que casualmente son muy valiosos, ¿verdad? Pero que tienes por aquí, los tomo y me voy, no te voy a molestar para nada. Y Mictlantecuhtli, que siempre solía tomar las decisiones antes de pensarlas, le dice: sí, adelante, toma esos huesos, mira, te voy a dar este caracol, bueno, una caracola.
la vas a soplar y le vas a dar 4 vueltas a mi círculo de chalchihuites, que son como piedras preciosas de jade. Y con esa llamada ya vas a ver dónde están los huesos, ¿no? Y Quetzalcóatl, ahora le va, qué chido. Y entonces empieza a soplar la caracola, pero Mictlantecutli la había bloqueado, pues no tenía un agujero de donde sonarla, no salía, no podía entrar el aire. Entonces Quetzalcóatl le pide a las lombrices y a los mosquitos que caben un agujero para que él pueda soplar, ¿no? Entonces ya sopla y empieza a dar las 4 vueltas y Mictlantecutli escucha, ¿no? Que se está sonando la caracola y dice, ¿qué? No, ¿saben qué? Detengan a Quetzalcóatl, que no consiga esos huesos. Entonces ya van todos los achichincles de Mictlantecutli. Quetzalcóatl consigue los huesos y entonces ya va corriendo, ya casi va a salir de, ¿cómo se llama? Del Mictlán. Y entonces las codornices que servían a Mictlantecutli cavan un agujero, una pequeña zanja. Quetzalcóatl se tropieza y entonces salen volando todos los huesos y Quetzalcóatl dice, ¡no! Se rompen los huesos y llegan las codornices y lo picotean, los picotean todos y entonces los huesos se hacen cenizas. Y Quetzalcóatl todo dolido porque no sirvió de nada su odisea y además pues, ya no tienen huesos. Igual recoge los fragmentos que quedan y se escapa, ¿no? Del Mictlán. Ya Mictlantecutli dice, pues ya no tiene huesos, ya estuvo. Y entonces Quetzalcóatl convoca a todos los dioses y lleva los restos de los huesos a la diosa que muele el maíz, ¿no? A su casa, que es la casa del maíz. Y le dice, no, por favor, es que ayúdame, que mira, que no sé qué hacer, o sea, ya, la regué, ya, ¿qué más voy a hacer? Entonces esta diosa le dice, no te preocupes, no pasa nada, dámelos, vamos a molerlos bien, porque pues todavía estaban los pedacitos muy tangibles. Los molemos bien, los mezclamos con agua y hacemos una masa. Y entonces a Quetzalcóatl se le ocurre que para dotarlos también de vida, se necesitan sangre, ¿no? Entonces se hace sangrar su miembro viril y con la sangre de Quetzalcóatl se hace una mezcla ya perfecta para crear a los nuevos hombres. Entonces ya crean sus figuritas de huesos, tierra, sangre, pero no tienen con qué alimentarlos porque ya después del diluvio y todo lo que pasó, pues ya no hay comida. Sin embargo, hay un cerro, que es el Cerro de los Mantenimientos o el Tonacatépetl, donde adentro se guardan todas las semillas de grano existentes del mundo, ¿no? Que ya se habían hecho. Y descubren, o sea, ese cerro es impenetrable, ¿no? Pero descubren que una hormiguita va cargando uno de los granitos y entonces dicen, ella sabe por dónde entrar. Y Quetzalcóatl la sigue convertido en hormiga y empieza a extraer el grano del cerro convertido en hormiga, ¿no? Porque lo único que hace todo de hormiguero. Pero se dan cuenta que por mucho que alimenten con esos mini granitos, en esas pequeñas cantidades de granos a los nuevos hombres, pues no sirve de mucho en realidad. Entonces, Quetzalcóatl dice, no, pues hay que mover el cerro y a lo mejor ya cuando lo movamos, pues salen todos los granos, ¿no? Entonces va Quetzalcóatl, nada, no empuja, no puede mover el cerro, pues obviamente es un cerro. Y los demás dioses dicen, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces echan a suertes o adivinación quién es quien va a poder sacar el grano del cerro y la adivinación señala a un dios que no se consideraba dios llamado Nanáhuatl, que él con un bastonazo o con un golpe va a poder hacer un mega agujero en el cerro y entonces van a salir todos los granos y todos, ¿ese? Y entonces voltean a ver hacia un dios que no se consideraba dios, que era un señor así todo feo y enfermo porque estaba lleno de vulvas. De hecho, Nanáhuatl significa el bulboso, ¿no? Que tenía así un montón de pústulas muy desagradables. Nadie daba 2 pesos por él. Y entonces, bueno, pues que vaya, ¿no? Y entonces ya van a Nanáhuatl, dice, pues los dioses dicen, y con un bastonazo golpea, porque también era viejo, ¿no? Entonces usaba bastón. Golpea el cerro y se rompe y salen todos los granos. Entonces salen todos los granos del cerro, de todos los colores del maíz y todos los granos que se cultivan en la tierra. Esto también es como una señalización de que ahora el hombre o la humanidad va a tener todo tipo de comida a su disposición. Entonces, como Nanáhuatl es quien da esos mantenimientos a los hombres y quien pudo romper el cerro, que Quetzalcóatl no pudo ni mover, entonces los dioses deciden que él va a ser el elegido para sustituir al sol. Ya se acabó la era de Chachigutlicue. De hecho llevan 4 años o 4 ciclos sin que haya sol. Ya Chalchi ya se había bajado después del diluvio
y entonces el fogón del sol seguía ardiendo y no había sol. Entonces también era un poco de carácter urgente quién iba a ser el nuevo sol durante toda esta historia de la creación de los hombres. Entonces ya cuando salen los granos y ya los hombres se pueden alimentar chido con las semillas, deciden que Nanáhuatl va a ser el nuevo sol. Entonces hacen toda una ceremonia a los dioses y ya lo empiezan a chulear, ¿no? Así como le ponen sus plumas y lo maquillan y todo. De hecho, este dios, Nanáhuatl, es como una versión de Quetzalcóatl en realidad. O sea, es como otra versión u otro avatar de Quetzalcóatl. En algunas versiones se considera que es su hijo, en otras solamente es como otro nombre de Quetzalcóatl, pero en la historia son personas diferentes, aunque significan más o menos lo mismo. Y bueno, son los dioses padres quienes mandan a Nanáhuatl y también deciden, ¿por qué no? Vamos a mandar al hijo de Tlaloc y de Chalchigustlicue, que sea como el sol hermano del quinto sol o algo así, que se llama Tecpatl, y chulean a los dos, ¿no? O sea, Nanáhuatl y Tecpatl van a convertirse en los nuevos soles por igual y empiezan a hacer toda la ceremonia. Lo que decía, ¿no? Los visten, los maquillan acá, bien padre, pero Nanáhuatl está en contemplación, él está muy, muy centrado en lo que tiene que hacer, entonces él está meditando, ya arreglado y todo, pero él está muy, muy concentrado. Y Tecpatl está pues, como en la farra, ¿no? O sea, le divierte mucho esto de, bueno, ahora tengo mi baño de burbujas, y me liman las uñas, y vamos a cantar y a bailar. Entonces él está súper emocionado en la fiesta, mientras el otro se está tomando en serio su papel. Total que cuando llega la hora de lanzarse al fuego, pues Tecpatl sigue todavía arreglándose y Nanáhuatl ya se lanza con todo su poder y lo acompañan sus 4 animales. Bueno, los 4 no consiguen entrar. Con él se lleva el águila dentro del fogón. El jaguar apenas alcanza a llegar, pero solo llega como a la parte de las brasas y se salpica de cenizas y por eso se le hacen las manchitas. El gavilán tampoco consigue pasar y junto con el lobo los dos se chamuscan y por eso tienen ese color como ceniciento o chamuscado. Y ya, arde el fogón divino donde va a estar el sol y ya, o sea, cuando ya pasó todo lo divertido, llega Tecpatl así como todo perdido, ya estoy listo y pues ya el fogón ya casi ni está ardiendo. Pero voy a volver sobre él un poco más tarde. Entonces se alza el nuevo sol y se va a cambiar de nombre, ya no tiene vulvas, ya es un sol perfecto, un poco serio, y se va a llamar Nahui Ojin o el sol de movimiento. Ese sol no ha terminado, ese sol en teoría sigue siendo nuestra era, es la era de la versión humana de Quetzalcóatl, es la era de Teotihuacán, de hecho se supone que este sol arde sobre Teotihuacán, y bueno, de todo el esplendor de los aztecas, se supone que todos viven en el quinto sol y que este no ha terminado, que se va a terminar por el movimiento de la tierra y por eso es el sol de movimiento. Y ya, está en el cielo, pero no se mueve, ¿no? Entonces se queda así. Y todos esperando como, bueno, ¿por qué no se mueve? Porque acuérdate que el sol, se creía que era el sol el que se desplazaba, ¿no? No el movimiento de la tierra. Entonces el sol se quedó ahí estático, no hacía nada. Y todos, bueno, pues ¿qué onda con este sol? Ya se llama Tonatiuh ahora, ya no es Nanáhuatl, se llama Tonatiuh. Entonces todos así, Tonatiuh, ¿por qué no te mueves? Pero Tonatiuh. Entonces mandan al gavilán como mensajero para que pregunte, ¿no? Porque no se está moviendo. Entonces cuando el gavilán regresa, le dice a los dioses, pues dice Tonatiuh que se va a mover siempre y cuando le ofrezcan sacrificios de sangre y sus corazones. Y todos, ¿qué? No inventes, Tonatiuh, no manches, que no sé qué. Y entonces se empiezan a quejar porque no van a ofrecer sacrificios. Y uno de los dioses dice, mira, como si se va a mover. Entonces saca su flecha, su arco y su flecha y lo flecha, pero el sol le devuelve la flecha y entonces le cae a este dios y como se empapa de sangre roja y entonces se convierte en la aurora. Entonces después de esto se voltean a ver Tezcatlipoca y Huitzilopochtli y dicen, bueno, pues, ¿qué? ¿Sacrificio o qué? Pues va. Entonces Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, junto con otras 3 diosas, que son Xochiquetzal, Napalico y Xochpalicue. Xochiquetzal es otro nombre que recibía la madre de los dioses. Entre los 5 se lanzan al fogón divino que estaba en Teotihuacán, se sacrifican en Teotihuacán y con su sangre y con su corazón logran hacer
que ahora sí el dios Tonatiuh, el sol, se empiece a mover por el cielo. Y después de esta gran hazaña, de este sacrificio de los hermanos y las diosas, y de que el sol se mueve y todo lo demás, pues está Tecpatl bien feliz, viene corriendo. Después de que el sol se había lanzado al fogón, él llegó muy tarde y se lanzó también, pero ya no había nada ardiendo, entonces solo cae en las cenizas y se mancha todo, ¿no? Entonces todo su hermoso tocado y todo lo que tenía ya se ensucia. El pobre Tecpatl, los dioses están acá en su relajo de lo que tenían que hacer. Y mientras Tecpatl ve cómo va subiendo poco a poco el sol, ¿no? Y entonces dice, no, espérame. Entonces ya va, pobrecillo, todo medio chamuscado, medio arreglado, medio no. Y entonces se encuentra en el camino con el dios del pulque, que se llama Papastak. Y el dios del pulque lo ve, pues estaba borracho obviamente, y dice, qué menso. Y entonces le avienta su jarro. Y su jarro tenía un grabado como de conejo. Entonces le da en la cara a Tecpatl, se le queda grabado un conejo y lo tumba en el suelo y se va riéndose, ¿no? Entonces el pobre Tecpatl se queda ahí en el suelo y llegan los demonios y se empiezan a burlar de él, lo visten con harapos, le quitan todas las riquezas que llevaba encima, lo cubren de cenizas y de tierra y lo arrojan al cielo. Pero cuando lo arrojan ya el sol ya terminó de pasar, entonces él se queda grabado, digamos, en la zona donde el sol no está, que es la noche. Y así es como Tecpatl se convierte en la luna, mientras que Tonatiuh se convierte en el sol. Y así es como concluye la leyenda de los 5 soles, que en teoría el quinto aún sigue vigente, no se ha terminado y ojalá que no se termine en un buen rato. Espero que te haya gustado esta historia y también espero que podamos estar juntos para muchas otras más. No olvides darle like al video y dejar tus comentarios, que sí, me tardo mucho en contestar comentarios porque a veces no tengo tiempo para sentarme a leerlos todos, pero de verdad que disfruto mucho leerlos y contestarlos. Así, te espero en la siguiente edición de Alba y Tiempo. Nos vemos. Estos nombres. Ixtlanxochitl, ¿sí lo dije bien? No lo sé. Ay, señor del aguacate, ¿hasta cuándo se va a ir?